¿Buscas educar de una manera más consciente? ¿Quieres sentirte más seguro y sembrar huellas positivas en tus hijos y no heridas? Aquí resolveremos tus dudas para ayudarte a formar de una manera más consciente y positiva, con invitados expertos en distintos temas. Soy Carla Baturoni. Comenzamos. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a todos a su podcast Padres en Proceso. Muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy y hoy vamos a hablar de un tema que yo creo que a muchos padres nos inquieta, nos mueve un poquito el tapete y a algunos hasta les llega a abrumar, y es la mentira en los niños. ¿Y cómo podemos hacer para que nuestros hijos no mientan? Primero que nada, chicos, debemos de entender la diferencia entre qué es mentir y qué es imaginar. La imaginación es parte de una etapa. Hasta los 4 años de vida, el niño comienza a rigidizar su cerebro comienza a rigidizarse y empieza a tener más conciencia del aprendizaje. Durante sus primeros años de vida, su mente funciona a través de algo que se llama pensamiento fantástico fenoménico. Es decir, para el niño es más real la fantasía que la misma realidad, o puede confundir la fantasía con la realidad. Esta es una etapa en la que el niño le ayuda muchísimo a la fantasía para comprender la realidad, o es de la manera en la que él la va a ir incorporando y va a lograr ir entendiendo todo esto que hay en su entorno. Por lo tanto, en esta etapa el niño no miente, ¿ok? El niño fantasea, el niño imagina y crea sus fantasías y las va creyendo y se las cree de verdad. Esto es hasta los 3 años de edad más o menos que el niño utiliza muchísimo la fantasía. Se detona muy fuerte a partir del año y medio, 2 añitos, y va a ser una explosión de fantasía increíble en esta etapa. Pero a partir de los 3 años y medio más o menos, entre 3, 4 años de edad, es importante ayudarle a identificar qué es realidad y qué sí es fantasía, ¿ok? Sin quitarles la inocencia, sin quitarles el uso de la misma, sobre todo cuando están jugando. Aquí es donde nosotros debemos de respetar muchísimo. ¿Por qué? Porque la fantasía detona creatividad y la creatividad genera después resolución de problemas, ¿ok? Aquí, ¿cómo podemos ayudar a nuestros hijos en esta etapa, a partir de los 3 años y medio, a distinguir la fantasía de la realidad? ¿Y en qué momento? Sobre todo cuando tu hijo está comenzando a utilizar la fantasía para evadir su realidad o para evadir responsabilidades o evadir alguna norma o alguna regla que le estamos diciendo. Pero sí debemos de irle ayudando poco a poco a identificar, sobre todo cuando empieza a contar a partir de los 3 años y medio, 4, historias donde hay demasiada confusión entre la realidad y la fantasía. Por ejemplo, tu hijo te puede decir, es que soy Superman y en la escuela y volé y entonces la maestra me dijo que guardara mis alas, etc. Te pueden contar toda una historia súper detallada. No es que está mintiendo, es que está creando toda una fantasía y para él es real. Entonces aquí es donde tú debes de usar las palabras como, ok, padrísimo, imaginaste que estabas volando. Y el niño te puede decir, no, sí pasó. Ok, sí pasó. Cuando pasa en nuestra mente o cuando pasa en tu mente, pasó. Y hasta ahí no te vas a poner a pelear con él de que no es cierto, que sí es realidad, que está fantaseando. Simplemente tú estás dejando en claro que tú, adulto, con ya esta mente más consciente, puedes distinguir, y esto lo estás grabando en su mente inconsciente también. ¿Cómo le podemos hacer también? Decirle, oye, qué padrísimo, imaginaste, oye, qué padrísima esa fantasía que hiciste, sin devaluar lo que él está imaginando en ese momento, ¿vale? Ahora, cuando el niño está evadiendo en esta edad o que empieza a usar la fantasía para evadir una responsabilidad o cuando la está utilizando para no asimilar alguna norma o evadirla,
¿Qué es lo que puedo hacer? Por ejemplo, llega tu niño y te dice, es que a Superman no le gustan las verduras y soy Superman. Entonces, ¿qué puedo yo decirle? Padrísimo, me encanta que juegues a ser Superman, pero entonces que venga Miguel, porque Miguel sí necesita las verduras para crecer. Vamos a decirle adiós a Superman un ratito y que regrese Miguel. Entonces estás tú aprendiendo a marcar ese límite de cuando la fantasía puede ser una hermosa y maravillosa herramienta, sobre todo cuando es en el juego, o cuando está utilizando su creatividad en su mente, pero no que la utilice para estos otros recursos que ahorita les mencioné. ¿Qué sucede a partir de los 4, 5 años de edad? Bueno, inicia un proceso de aprendizaje más consciente, en donde el niño comienza a tener una integración de la norma y empieza ya a tener una mayor identificación del yo. Aquí es en donde debemos entender que la imaginación en esta etapa se puede convertir en mentiras o en utilizarla para evadir, para salirse con la suya. ¿Por qué? Porque no hubo justamente una corrección o un manejo adecuado, ¿ok? Aquí es en donde puede comenzar el inicio de mentir. Pero también debemos entender, chicos, que mentir es una etapa del desarrollo. Es normal, es humano. Yo creo que todos en algún momento de nuestra vida lo hemos hecho y en algunas ocasiones también es muestra no solamente de inteligencia, sino también de inteligencia emocional. Pero es muy importante entender por qué los niños mienten, primero que nada, y segundo, y lo más importante de todo, saber cómo voy a manejar cuando la mentira se presente, ¿ok? Helen Flix, esta autora maravillosa, ella nos comenta que los niños mienten por 2 razones principales. La primera es porque ellos quieren proteger su sentimiento de seguridad y evitar el peligro del castigo, que suele significar que mamá o papá me dejen de querer, que me excluyan o que me rechacen, o al menos el niño así lo siente. Yo sé que tú como papá no vas a querer rechazar a tu hijo o lo dejas de amar, pero el niño así lo interpreta, el niño así lo va a percibir, ¿ok? Entonces el niño percibe que el castigo es sinónimo de rechazo, de exclusión. Es decir, lo que no quiere tu hijo es perder el vínculo que tiene contigo, ¿ok? Hay una verdad, chicos, todos los que me están escuchando y también los que me están viendo, hay una verdad muy importante que debemos ser muy honestos, que va a determinar también el que mi hijo mienta o no mienta. Y esa verdad es que debes de reconocer que el niño se va a dar cuenta que quizá tú no estás preparado para manejar la verdad. Los niños mienten por miedo a nuestras reacciones. Entonces, si tú no estás preparado para manejar la verdad, para equilibrar tus reacciones, ten mucho cuidado, quizá no sea el momento indicado para escuchar una verdad, quizá no estás preparado para manejar. Entonces, primero mentalízate, trabaja en cómo vas a reaccionar o trabaja justamente en tu inteligencia emocional. Si es que te das cuenta que te está faltando un poquito manejar tus reacciones. Por ejemplo, si tú reaccionas de una manera muy fuerte cuando tu hijo dice una mentira, pues entonces él va a ir asociando que la verdad es algo negativo, que decir la verdad le va a traer consecuencias o asociaciones negativas y sobre todo siente que se corta el vínculo contigo, ¿ok? La segunda, en este mismo tema, ¿qué es lo que debemos de entender? La segunda actitud que debes de trabajar muchísimo en ti para que no se dé esto de que tu hijo mienta por no querer perder el vínculo, es cuidar la actitud que manejas cuando le pides la verdad. Por ejemplo, si tú fomentas una actitud de dime la verdad o te castigo, o eres amenazante, yo sé que me estás mintiendo, educamos algo que en la conciencia es falso.
el niño solamente va a caer en la tentación de mentir. ¿Por qué? Porque está bajo la presión del miedo y miente porque ha asociado la verdad con el miedo. Así que quiero que entiendas algo, para poder para poder dominar tu hijo el miedo, aprenderá a decir lo que aparentemente se da cuenta que el adulto quiere escuchar y como consecuencia los niños mienten. Por lo tanto, ¿qué te recomiendo yo? No orilles a tu hijo a mentir, no lo... cualquier ser vivo, yo les digo siempre a los papás cuando toman mis talleres o en las asesorías, cualquier ser vivo, desde una plantita, un animalito, hasta el ser humano, cuando se siente amenazado, vas a activar en él el instinto de defensa. Y si mentir me defiende, entonces utilizo la mentira para sentirme protegido. Y si llego a ese recurso constantemente, entonces sí me convierto en una persona mentirosa. Entonces a veces los niños mienten justamente por ese miedo, esa presión al miedo de cómo va a ser tu reacción ante la verdad. Bueno, y la segunda razón que nos comenta Helen Fix, sobre por qué los niños mienten, es que uno o dos o ambos papás o el cuidador habitual mientan. Recordemos algo muy importante, chicos. Durante las primeras etapas de vida de tu hijo, los niños aprenden por imitación. Cuando los niños observan en los adultos decir mentiras, y ojo, no hay mentiras piadosas, o te escuchan decir verdades a medias o mentiras a medias, o que tuerces la verdad a tu conveniencia, también aprenden a mentir. Los padres, sin darnos cuenta a veces, comenzamos a enseñarle a nuestros hijos a mentir. Y nosotros podemos comenzar justamente con esto de las mentiras. ¿Por qué? A veces por querer evitar un berrinche, a veces por manejar una situación o por estrés, por cansancio o simplemente porque no sabía, comienzo a utilizar la mentira con mis hijos. Ejemplo, no, ya no hay chocolate y ve que lo estoy guardando y ve que lo estoy escondiendo. O en el súper le digo, no tengo dinero, deja ese chocolate, no tengo dinero. Y luego ve que le das a la persona o que pagas el estacionamiento, que pagas la cuenta. Es diferente decirle, hoy no voy a pagar eso, hoy solo traigo dinero para comprar el súper. O en otra ocasión te lo compraré. Pero si él ve que utilizas la mentira para evadir, para usar las situaciones a tu conveniencia, él se va a dar cuenta de esto. También, por ejemplo, cuando nos mentimos entre papás, no le digas a tu papi que te lo compré porque es un secreto entre tú y yo. O dile que te lo regalaron. O no le digas a tu mamá porque nos va a regañar si sabe que jugamos esto. Entonces, el niño se va a dar cuenta que la mentira va a ir codificando en su mente que la mentira es válida y que es parte de la vida. Y ojo, algo que tampoco nos damos cuenta, que el niño sí lo hace cuando te mientes a ti mismo. También date cuenta cuántas mentiras te dices a ti o cómo te comunicas contigo. Entonces, por más que le haya yo enseñado a mi hijo de manera verbal que mentir no es bueno, no me va a servir de nada. Recuerda que tu niño aprende de lo que vive, aprende de lo que experimenta, no de lo que le dices, ¿ok? Es importante, entonces, chicos, que entendamos que cuando le pedimos la verdad a nuestros niños, ellos vean en nosotros un rostro de seguridad, un lugar seguro donde ellos puedan compartir sus verdades. Por eso, en esos momentos, cuando vas a decirle a tu hijo que te diga la verdad o que comparta lo que realmente pasó, cuides mucho tu tono de voz, que sea tranquilo. No quiere decir que no puede ser serio, pero sí que sea tranquilo y sobre todo, más que cuidar tu tono de voz, cuida tus emociones, cuida tu reactividad emocional. Que tu tono, tu presencia, tu lenguaje no verbal inspire confianza. Que no haya dramatismos, haz a un lado la agresividad y entonces tu hijo no necesitará mentir y sabrá que me encuentro en un lugar seguro en donde puedo expresar todo lo que ha acontecido o todo lo que tengo por compartir.
Recuerda, la importancia de hacer a un lado nuestras reacciones le va a enseñar a tu hijo el verdadero valor de la verdad, de la honestidad, sin importar qué tan dura, qué tan difícil o qué tan dolorosa a lo mejor pueda ser esta. Bueno, pues te voy a compartir 4 tips que te van a servir mucho, que ojalá empieces a trabajar en casa para evitar que tu hijo no mienta o para ayudarte a manejar justamente la mentira. Ya sabemos por qué los niños mienten, ya les expliqué las 2 razones principales, ya entendimos la diferencia entre mentir e imaginar, hasta qué etapa puede irse convirtiendo la fantasía en la mentira. Ahora, ¿qué puedo hacer? ¿Qué puedo yo hacer para trabajar en casa, para ayudar a que mi hijo asocie la verdad con algo positivo y sobre todo para que no mienta? El primer punto, el primer elemento, no le hagas a tu hijo preguntas trampa, ¿ok? A veces los papás le hacemos preguntas a nuestros hijos queriendo que nos digan la verdad y esto a veces es forzar la verdad. Ejemplo de preguntas trampa. Llegas con tu hijo y le dices, ¿ya hiciste la tarea? Estando tú seguro de que no la hizo. O sea, tú ya sabes que no la hizo, o quién rompió esto, y tú ya sabes que él lo rompió. Si tú ya sabes que él no hizo o que él hizo ciertas cosas, esa es una pregunta trampa. Mejor di, veo que no has hecho la tarea. Te recuerdo que la regla es jugar en el patio con las pelotas, no dentro de casa. Hay que barrer eso que se rompió. No doy ni siquiera paso a la mentira, no doy ni siquiera paso a que se sienta amenazado, atacado y se tenga que defender. Simplemente que resuelva, que corrija. Ojo, si cuando tu hijo comete un error, si cuando tu hijo olvida una responsabilidad, tú reaccionas de una manera muy fuerte, entonces le estás enseñando a tu hijo a reaccionar ante las situaciones, en lugar de resolver y de buscar soluciones cuando aparece un problema o una situación. Segundo elemento que debes de utilizar para trabajar en casa, comunícate con tus hijos sin culpabilizar, ¿ok? Aquí ¿Cómo podría sonar una frase de comunicarme sin culpabilizar? Por ejemplo, decirle a mi hijo, lo que me dices no suena a verdad. O normalmente las mentiras se dicen cuando hay miedo o preocupación por algo. ¿Qué es lo que te asusta o qué es lo que te preocupa? Me estoy dando cuenta que estás diciendo una mentira y las personas mienten cuando tienen miedo. Conmigo no tienes que tener miedo. Recuerda que no te dejo de amar, te puedo escuchar. Entonces eso le transmite al niño seguridad. Hazle saber a tu hijo y recuérdale que te diga siempre la verdad. Le puedes decir frases como estas, dime siempre la verdad, aunque sepas que no me gustará. ¿Por qué? Porque así te puedo ayudar. El que tu hijo tenga claro que si no te dice la verdad, eso hará que no puedas confiar en él y que eso es muy importante, hasta para la salud, hasta para la vida. Pero sobre todo, si no me dices la verdad, no puedo confiar en ti, eso nos separa, pero sobre todo no te puedo ayudar. Y a mí me interesa siempre apoyar y estar contigo en tus buenos momentos y en tus malos momentos. Si hablamos con la verdad, debemos de dejarle claro que eso es muy valiente. Hablar con la verdad es valentía. Puedes dejar y decirle a tu hijo, te recuerdo que puedes contarme lo que sea, te recuerdo que la verdad es ser valiente. Piénsalo y cuando estés preparado para quedarte con tu conciencia y con tu corazón tranquilo, entonces yo te escucharé y puedes acercarte a mí y darle a veces espacio. No forces, que no se sienta acorralado, no lo orilles a que entonces él se sienta o que el miedo incremente o se sienta con mayor inseguridad. En estas frases que tú puedes decirle a tus hijos que ayudan a no culpabilizar, no deben de aparecer amenazas, no deben de aparecer las consecuencias que va a suceder si lo cachas en la mentira, ni nada de eso. Recuerda, en esos momentos tu hijo, tu adolescente tiene miedo. Entonces tú tienes que ayudarle más bien a bajar la intensidad del miedo, a sentirse en un entorno seguro para que entonces
pueda hablar y pueda expresar, ¿ok? Tercer elemento que tienes que trabajar con tu hijo, ámale por lo que es. Esto es algo que a veces los papás no creemos que puede ser tan importante para la mentira y es la base también para que entonces tu hijo aprenda a asociarte a ti con un vínculo que da seguridad, que da confianza. Para que todo lo anterior que te acabo de decir antes se dé, debes de recordarle siempre a tu hijo que le amas por lo que es, no por lo que hace. Recuerda que tu hijo es valioso, simplemente por lo que es, no por sus logros académicos, no por sus logros deportivos, no por sus conductas. No es valioso si nunca se equivoca o no es valioso si siempre hace lo que le pides. Es valioso simplemente por ser. Por eso, siempre debes de restablecer el vínculo con tu hijo. Decirle te amo después de que haya cometido un error, decirle te amo después de haberle llamado la atención, aunque apliques los límites, aunque apliques las consecuencias, aunque haya una llamada de atención, siempre reconecta y restablece el vínculo con tu hijo. ¿Cómo se reconecta y se restablece el vínculo con tu hijo? Acabo de llamar la atención, se aplica la consecuencia y reconecto. Le digo, te queda claro que a ti te amo muchísimo, pero eso que hiciste no lo tolero, o eso que hiciste no está permitido, o eso no se va a reconocer aquí. Te queda claro que te amo, pero esa conducta no está permitida. A ti te amo muchísimo y siempre quiero estar cerca de ti, pero de las groserías yo me retiro. Te amo, ya sé que estás aprendiendo, ¿ok? Esto es importante porque entonces le dice al niño que me aman por encima de mis errores, por encima de mis conductas. Decirle te amo y demostrarle afecto, no solamente cuando gana, cuando hace las cosas que le pido, cuando se está comportando bien o de la manera que yo le pido, es importante, pero sobre todo decirle cuando esté sin hacer nada especial. Por ejemplo, está sentado viendo la televisión, está jugando sin hacer nada trascendente. Bueno, jugar es súper trascendente para él, pero no trascendente a lo mejor para mí como adulto porque no implica ningún proceso formativo. En esos momentos me acerco con mi hijo y le digo, te amo muchísimo. Ay, mi amor, me encanta ser tu mamá. No hiciste nada, no hay nada especial en este momento y mamá me dice te amo, me encanta estar contigo, me encanta cómo eres y sobre todo en la noche antes de que se duerma, decirle te amo, me encanta ser tu mamá, me encanta ser tu papá, mi amor, yo también aprendo muchísimo de ti. Todo eso, chicos, fortalece el vínculo con nuestros hijos. El siguiente elemento que también tienes que trabajar muchísimo, cuando te diga la verdad, felicítale. Y no con una felicitación desde fortalecer, ya ves, yo sabía que no estabas diciendo la verdad. Te felicito, pero yo ya sabía que estabas mintiendo. Eso no sirve de nada. Ese es tu ego manifestándose que quiere demostrar que tenías la razón. Simplemente felicítale, agradécele esa honestidad. Gracias por ser honesto, te felicito. Hay que ser valiente para decir la verdad. Mi amor, qué orgullo. Debes de sentirte súper orgulloso por haber tenido la valentía. Yo estoy muy orgulloso de ti. Mamá, papá, más que enfocarse en el castigo, enfócate en las soluciones. ¿Qué le voy a decir después de felicitarle? Muy bien, te felicito. Ahora, ¿qué vas a hacer para completar toda esa tarea que tienes pendiente? ¿Cómo vas a resarcir el daño? ¿Cómo vas a corregir esto que hiciste? Enséñale cómo hacerlo, oriéntalo para que lo haga. Si tus hijos ven que nosotros vemos en los errores oportunidades de aprendizaje, que en vez de gritar y castigar, nosotros sabemos que están en proceso de aprendizaje y que los errores te sirven para aprender, entonces ellos se acercarán a nosotros cuando se hayan equivocado.
Y el último elemento, chicos, que te quiero compartir el día de hoy, y el más importante de todos y de todo lo que acabamos de hablar aquí, además de generar este vínculo y esta confianza, educa con el ejemplo. Lo más importante de todas las herramientas que puede haber en la educación, la herramienta de herramientas que puede haber en una educación, sea tradicional, sea consciente, positiva, cualquier tipo, es tu credibilidad y tu congruencia, porque eso te da autoridad. Trabaja en ti, en ser siempre honesto, en hablar con la verdad. Y ojo, aunque tu hijo no te vea. ¿Por qué? Porque esto te ayudará a encarnar ese valor, a hacerlo un hábito en ti, a hacerlo parte de tu vida. Y no se te saldrán mentiras delante de él. Porque a veces cuando estamos acostumbrados a mentir, a utilizar mentiritas piadosas o se hace en nosotros un hábito, se nos pueden salir delante de nuestros hijos y luego el niño dice, mamá, pero tú no dijiste esto. A partir de los 4 años te empiezan a cuestionar. Y no es que cuestione tu autoridad, es que eso es confuso para él. Me dicen una cosa, hacen otra, entonces ¿cómo tu hijo va a integrar la norma? ¿Cómo tu hijo va a integrar los valores? Hay una frase que a mí me encanta, de hecho es de un autor desconocido, que hoy me encantaría compartirte y que me encantaría cerrar este episodio con esta frase que ojalá guardes en tu corazón y te la repitas siempre. Cuando yo era maestra siempre se las compartí a los papás y a mí me la digo todo el tiempo. Y esta frase dice así: papás, no me digan lo que tengo que hacer, que es tan fuerte lo que hacen que no puedo escucharles. Lo que tu hijo ve en ti es lo que sí va a cincelar en su inconsciente y los valores que asimilará y los que después van a regir en él su conducta. Lo que vea en ti, más que las palabras, es lo que en verdad educa. Muchísimas gracias por acompañarme. Recuerda seguirme. Cada semana hay un episodio nuevo. Cada 15 días tenemos un especialista invitado con distintos temas que nos sacarán de ciertas dudas. Si hay algún tema en específico que quieras que platiquemos, por favor escríbeme o déjame aquí después de este tema un comentario. ¿Qué te pareció? ¿Qué te enseñó? ¿Qué te deja? O si hay algo que quisieras que tocáramos también. Y sobre todo, compártelo con más papás, con más mamás, comparte este podcast con más familias para que seamos más las familias educando de manera consciente y sobre todo sean más las familias beneficiadas al escuchar toda esta información y entonces logremos cambiar estas nuevas conciencias a través de cambiar las conciencias de quienes apoyamos en este proceso formativo. Muchísimas gracias, los espero en el siguiente episodio y recuerden que los padres no nacen, se hacen. Gracias y bendiciones a todos. Gracias por acompañarnos, te esperamos en nuestro siguiente episodio. ¿Te quedó alguna duda o quieres que toquemos algún tema en especial? Compártelo en mis redes. Recuerda que no estás solo, porque los padres no nacen, se hacen.